Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. A propósito de una entrevista que vamos a compartir con ustedes con el politólogo, también director de la ORC Consultores, analista político y bueno, experto también en opinión pública, el señor Osvaldo Ramírez, quien nos va a hablar un poco sobre este clima de opinión que se está dando tanto en Venezuela como en Colombia. Vamos a analizar todo lo que ocurrió luego de las elecciones tanto presidenciales que hubo en Venezuela y en Colombia. Empezamos con el caso de Colombia, profesor, para que nos comente un poco, debido a que fueron las más recientes, fueron el día de ayer, y obviamente hay un público tanto en Venezuela como en toda Latinoamérica que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Colombia, debido a que ahora vamos a una segunda vuelta. O sea, el día de ayer, y lo que sí se definieron fueron dos candidatos, estamos hablando de Petro y Duque, el candidato Iván Duque con cerca de un 40%, el candidato Petro con un 25%, pero muy apretado con el candidato Fajardo, que fue la gran sorpresa, donde se indicaba que probablemente este candidato de centro estuvo a punto de pasar a esta segunda vuelta. Vemos a un candidato de derecha, bueno, así lo describen en los analistas colombianos, un candidato de izquierda y un candidato de centro. Primera vez que entra un candidato de izquierda a segunda vuelta. ¿Cómo podemos analizar toda esta situación que está viviendo Colombia? Bueno, la realidad, inicialmente celebrar que se dieron por primera vez unos comicios en paz, unos comicios en donde la gente no fue presionada para ir a votar y esto permitió efectivamente que creciera los niveles de participación. No solo lo que se vio en Venezuela, no solo lo que se vio en los consulados a nivel mundial, sino también dentro del territorio. Quizás a destacar ese gran esfuerzo que viene haciendo probablemente por un lado Gustavo Petro, para tratar de generar una posición en la que todo ese gran concepto del Foro de Sao Paulo comienza a crecer y gana espacio, quizás apoyado por parte de la guerrilla, apoyado probablemente por parte de esa FARC que terminó retirando su candidato en el último minuto, probablemente apoyado por parte de esa persona que dice quiero algo de antisistema. Yo no creo más en una posición política que me permita ver o seguir en la senda que ha tenido prácticamente la clase política colombiana, al menos en los últimos 50 años. Y del otro lado, del otro extremo, un Iván Duque que viene con fuerza suficiente para poder hoy proyectar que puede ser el próximo mandatario colombiano, viendo un poco el juego postelectoral de las alianzas, de lo que genera en comentarios Vargas Lleras, en lo que ha generado los distintos candidatos que prácticamente han dado libertad de conciencia a todos sus electorados, a pesar de que el voto no se endosa. Aquí hay que tener una claridad acerca de esa transferencia del voto porque el líder lo manda. Eso queda registrado en muy pocas personas que terminan haciendo eso. Y por otro lado, ese final de carrera curioso que logra tener Sergio Fajardo. Sergio Fajardo prácticamente en las encuestas lo daban entre un 10, un 11, comienza a subir. En Colombia se respeta realmente que tú no puedes tener sondeos de opinión pública durante la última semana, no tienes ese crecimiento real, pero el último gran corte de cuenta ubicaba a Sergio Fajardo entre 15 y 17 puntos aproximadamente. Sin sorpresas para Petro, sin sorpresas para Duque. Aquí hay un punto fundamental. Por primera vez también tenemos en la política colombiana el acierto dentro de los pequeños márgenes de error que puedan tener de la mayoría de las encuestas de opinión pública. Okay. Entonces, ese final de carrera hubiera dejado en primer orden a un Fajardo a muy pocos votos, cerca de 100, 200 mil votos aproximadamente, de diferencia de poder pasar a esa segunda vuelta. Curioso de este balotaje que será el 17 de junio, Día del Padre en Venezuela. Eh, Entender que hoy vamos a tener la campaña aún mucho más polarizada. Polarizada porque lo que algunos analistas plantean, la extrema izquierda y el socialismo o el concepto de esta revolución latinoamericana bolivariana, como la encarna Petro, y por el otro lado, la posibilidad de continuidad de las políticas públicas que tuvo Álvaro Uribe durante un periodo muy largo de tiempo y que puede generar una situación para algunos votantes de temor por las acusaciones del tema paramilitar, acusaciones por todo el tema de un gobierno que
algunos caracterizan como violador de derechos humanos, pero que en el fondo brindó cierta estabilidad o trató de poner un freno a la guerrilla. Y esto tenemos que recordar que el gran cuadro, el gran frame comunicacional son esos acuerdos de paz que impulsó el presidente Santos y que muchos hoy consideran fallidos. Entonces, ese final de carrera, ese gran nivel de polarización va a llevar a la población a tratar de entender, bueno, ¿qué quiero para Colombia definitivamente? ¿Quiero prosperidad o quiero el retroceso que he visto en unos modelos fallidos en toda Latinoamérica? ¿Quiero tener probablemente la posibilidad de un reacomodo del sistema político o quiero ver la entrada en escena de nuevos actores que lamentablemente no conozco su futuro y pueden generar una situación lamentablemente de desesperación, de ruptura hasta del orden constitucional, porque es parte de esa oferta de ir a una constituyente? Bueno, sí, estamos, y bueno, también se puede analizar desde el punto de vista de los discursos que observamos ayer de cada uno de los candidatos, porque también observábamos a un Fajardo, como dice usted, que no solo el voto a ninguno de los electores. Vimos un discurso de Petro, donde él llamaba a esas clases sociales, veía la división de la clase social, hablaba de esa clase media que, que debería aumentar, y también eso lo vimos quizás en el comportamiento de cada uno de los departamentos en Colombia. Vemos un caso bien extraño también en Colombia y para quizás también entender cómo va a estar ese dinamismo del voto. A ver si nos lo puede explicar un poco, porque la gente lo relaciona mucho con el caso de Venezuela. Cree que el elector colombiano o que habita en Colombia puede votar en función a la experiencia venezolana, pero pareciera que no es así, porque vemos el caso de Barranquilla, que está en la costa, y le dio los votos a favor a Petro. Vemos el caso también de Cartagena, que está prácticamente al lado de Barranquilla, o sea, tiene mucha influencia de la población, y ahí ganó Gustavo Duque. Vemos también todos los estados, los departamentos que bordean Táchira, ahí ganó Iván Duque, pero también vemos que en el municipio donde había sido alcalde de Medellín, Fajardo, pierde Fajardo, pero gana en Bogotá, que es como la joya de la corona, porque recordemos que la alcaldía de Bogotá es el segundo cargo con mayor importancia dentro de Colombia. Entonces, obviamente, todo lo que ocurra dentro de Bogotá es muy importante, y vimos que ahí los votos lo tiene Fajardo, es decir, que también los votos de todas estas organizaciones que tiene Fajardo, al parecer son organizaciones independientes, que tampoco quiere decir que vayan con Petro o que vayan con Gustavo Duque, pero ¿cómo podríamos ver ese comportamiento de ese electorado, que al parecer el mayor es como Nini, así como lo llamaríamos acá en Venezuela? Mira, primero entender que la costa atlántica, Gustavo Petro viene de allí, ¿ok? Lamentablemente Sergio Fajardo en su estrategia de campaña no apuntó a tratar de consolidar el voto, por supuesto, en su ciudad natal, en el estado donde ejerció una influencia importante, en el departamento donde ejerció una influencia importante, y por otra parte, el entender también que Gustavo Petro generó una conexión, tenía una conexión de mayor pobreza, de mayor búsqueda de antisistema, especialmente en esa costa del Atlántico. La remontada, porque fue una remontada bastante particular del voto en la ciudad de Bogotá, quedó prácticamente polarizado, generando, por supuesto, un mayor triunfo para el caso de Sergio Fajardo, pero las diferencias porcentuales entre Fajardo, Duque inmediatamente y Petro no terminaron siendo una diferencia significativa. No es que el primero le sacó 5, 10 puntos al segundo. Realmente las diferencias fueron muy estrechas, y allí parte también de ese éxito viene apoyado en ese movimiento verde de Antanas Mockus. Recordemos que Fajardo fue vicepresidente de Mockus en la elección, en el ciclo electoral pasado, y eso le generó una posición importante de salida a Fajardo. Entender probablemente para el elector colombiano ese proceso de venezolanización de la campaña, como puede estar pasando en México con López Obrador, si hiciéramos el paralelismo, de pensar que solo los asuntos sobre Venezuela son la gran amenaza y es lo que termina moviendo al elector. Lamentablemente no termina siendo así. Los grandes motivadores del voto terminan siendo la economía, termina siendo la posibilidad de que la guerrilla llegue a posiciones de poder en un momento. Recordemos que hace algunos meses se eligieron cargos para el Congreso. Eso marcó, esa agenda legislativa marcó con mucha fuerza parte de estos miedos, de estas amenazas. Y por otro lado, el entendimiento de la posibilidad de fracaso o acierto de unos acuerdos de paz que no terminan de tener
un gran asidero para la población. De hecho, recientemente salieron a la luz pública un conjunto importante de escándalos de corrupción por parte de los dineros mal habidos de las comisiones que la FARC está distribuyendo, disfrutando. El caso del encarcelamiento del dirigente Santrich también vino a apoyar y pesar mucho en la campaña electoral. Hoy, yo creo que la gran amenaza de Petro probablemente en la frontera venezolana, con la excepción del departamento de La Guajira, al norte, en donde gana Petro, pero el resto los ganó Iván Duque. El resto de los departamentos, incluso en los lugares donde la gente aspiraba a que el proceso de paz tenía mucha más fuerza, termina ganando Iván Duque. Iván Duque representa, probablemente para muchos, la posibilidad cierta de acabar con la impunidad. Una impunidad que sí marcó con mucha fuerza también el discurso y marcó con mucha fuerza la percepción de la gente sobre si ir a votar o no ir a votar. Ok, entonces vamos a ver muchos factores que van a influir en ese electorado colombiano para estas próximas elecciones del 17 de junio. Entonces el tema de Venezuela, en conclusión, no va a ser un referente que podamos indicar que va a marcar la campaña. Puede tener influencia, imaginamos, pero no va a ser entonces el tema principal. Si nos vamos entonces a Venezuela, vamos entonces a analizar todo lo que es este clima también de postelectoral. ¿Cómo podemos analizar entonces la situación venezolana, casos sanciones? ¿Cómo lo podría estar percibiendo la población también, casos sanciones? Y también la credibilidad hacia estas elecciones. Entendemos que probablemente no han salido estudios recientes sobre cómo podemos medir el clima de opinión, pero ¿qué podemos analizar luego de estas elecciones venezolanas? Sí, bueno, un detalle importante adicionalmente, la gran preocupación del colombiano en relación con Venezuela son los refugiados, es el flujo migratorio, un flujo migratorio que puede entrar de manera forzosa, de golpe, abruptamente y generar un descalabro financiero, especialmente en la zona de frontera. Para tener idea de las magnitudes, 1 millón de refugiados cuesta aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. Y 3.000 millones de dólares en las finanzas públicas de un departamento colombiano o de un departamento en el norte de Brasil te genera serios problemas a la hora de generar para dónde va el dinero, para dónde no va el dinero. Trayendo esto al tema venezolano en sí, y comenzando por eso, hoy los números de opinión pública, la encuesta más reciente de Benebarómetro terminó el 14 de mayo, ante la pregunta de escenario base en el que Nicolás Maduro ganaba la elección, ¿qué pensaba hacer la gente individualmente? La gente comenzó a responder 24% justamente irse del país. Esa gran preocupación que pudiera tener Colombia, que tiene la comunidad internacional, que tiene Brasil, que tiene Panamá, las islas del Caribe. 24% me voy, aquí yo no puedo seguir teniendo una vida. Luego, en segundo orden, 23% de la gente decía defender y acompañar el nuevo rumbo que puede tratar de influir, generar, insuflar Nicolás Maduro en este gobierno, en esta nueva etapa de lo que ellos marcaban como comienzo del madurismo y prácticamente enterrar al chavismo. Y un 39% indicaba que salir a luchar con más fuerza para una transición a la democracia. Quizás acá, ante la expectativa de la conducción política, ante la posible amenaza de hiperfragmentación del poder dentro de la oposición, si hay unidad o no hay unidad, termina todavía la gente diciendo hay que luchar por el país, porque es mi país. Y 6% te decía a ti, mira, no hay vida, ya. Aquí no hay nada que hacer, simplemente entregarse a un estado de apaciguamiento en el cual lamentablemente te termina llevando la marea hacia un lado o hacia el otro. Los retos, porque aquí quizás viene el problema más complejo, cómo seguir viviendo en el marco primero de una hiperinflación que lamentablemente los ciudadanos no tienen conciencia de lo que significa la aceleración de los precios. Para tener idea de las magnitudes, estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional, cuando proyectó que era 13.000% de inflación anual, hoy ya hay estudios de consultoras económicas que indican que la inflación en Venezuela pudiera cerrar en el orden de 25.000%. Esos son muchos ceros. Eso es prácticamente tener una escalada de precios cada 2 días, 2, 3 días, la duplicación de precios. No hay bolsillo que aguante eso en la mayoría de los venezolanos. Ese es un primer gran marcador de la situación que está por venir. El segundo marcador tiene que ver con la hiperconflictividad social, esa hiperconflictividad social en la cual la gente va a seguir en las calles, pero va a seguir en las calles protestando por transporte público, por falta de gas doméstico, por temas ligados a la electricidad, al agua, a la falta de efectivo o a las demandas laborales y eventualmente el tema de la comida.
un tercer elemento relacionado con la hiperfragmentación del poder, una hiperfragmentación del poder en el cual el gobierno va a tratar de generar una posición de achicar su coalición gobernante, tratando incluso de generar una purga en sectores que no sean tan leales o que los últimos 5 años no hayan demostrado apostar ese madurismo, y en el caso de la oposición tratar de generar una posición que logre aún más evitar la posibilidad de unión, ¿ok? Y un cuarto elemento que tiene que ver con la hiperincertidumbre acerca del futuro. Una hiperincertidumbre que en muchos momentos lo pensabas que lo podías resolver con lo único seguro que tenías en el 18, que era una elección presidencial. Pero esa elección presidencial la adelantaste de fecha, la moviste, hiciste un proceso de reingeniería electoral para generar una posición de yin-yang con un legitimador llamado Bertucci, llamado Falcón, y un gobierno que necesitaba una competencia parcialmente para hablar de ese autoritarismo electoral, y que te lleva a ti a decir, bueno, ¿qué me queda en lo político? ¿Qué me queda en lo político ante la nada para algunos, o ante la posibilidad cierta de generar un proceso de reorganización hacia un movimiento social que te inicie realmente una transición a la democracia? Bueno, entonces ahí podemos hablar entonces de los escenarios. Luego de estudiar todas estas variables que acabamos de observar y que son lo que las están dentro del clima de opinión, ¿qué escenarios entonces podemos ver en Venezuela cuando vemos que parte de la estrategia del gobierno puede ser dinamizar a la oposición y de la oposición quizás agruparse en todos estos factores sociales probablemente que puedan tener para poder agruparse? ¿Cuáles serían los escenarios que podríamos estar viendo? Mira, el primer escenario es un proceso Cuba barra Zimbabue, Ok. un proceso de apaciguamiento profundo de la población, un proceso de coartación de las libertades políticas aún más profunda, de las libertades económicas, pero con una marcación importante de hiperinflación, como fue el caso de Zimbabue. Eso puede generar prácticamente el estado temporal de apaciguamiento, pero que además termina demostrando que Nicolás Maduro está en un poder y va a ejercer ese poder el máximo tiempo que pueda. El segundo escenario es un escenario de caotización, un escenario en el cual, primero, el colapso de los servicios públicos; segundo, la incapacidad material de poder tener agrupada toda la coalición gobernante, debido a que el tesoro cada vez se hace más escaso. El tesoro es la renta petrolera, la capacidad de participar del oro, del arco minero, los negocios que hay en relación con el contrabando de extracción de gasolina, etcétera. Cada vez se hace más difícil poder mantener estos negocios, pero a la vez cada quien está en una búsqueda personal de sobrevivir. Es como que defiendas tu castillo, pero a la vez toda la situación de calle, de gobernabilidad, comienza a caotizarse, y eso termina generando las posibilidades ciertas de ruptura de coalición, o efectivamente un manotazo que te cambie por completo todo el juego o el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Y un tercer escenario que pase a un proceso real de reorganización de las fuerzas internas de la sociedad para volver a imbricar el tejido social, y eso permita generar procesos de presión interna para el cambio y la transición a la democracia en el país. ¿Cuáles son los posibles escenarios que tiene Venezuela? Desde el punto de vista geopolítico, Venezuela, Colombia, escenarios que también puede estar viendo en una posible triunfo de Petro, un posible triunfo de Duque, efectos que pueda tener para Venezuela luego del 17 de junio momentáneamente. Mira, yo destaco de la semana pasada el anuncio de Juan Manuel Santos, del presidente Santos, que indica que Colombia entra a la OCDE, pero que a la vez iba a formalizar el ingreso de Colombia a la OTAN. El ingreso de Colombia a la OTAN pasa por generar una situación de que, si efectivamente es aceptada, todos los países miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es además una organización, un organismo de corte militar, pasa a apoyar a Colombia ante a cualquier posible amenaza. Amenazas hasta que puedan significar el desplazamiento forzoso de cientos de miles de venezolanos por un tema de huir de una situación económica en Venezuela. Hoy Venezuela está en una situación en la que el papel de Rusia, de China, tratando de influir en las decisiones políticas, el papel de Estados Unidos, quizás como líder de un conjunto de sanciones, de Grupo de Lima, de la Unión Europea, de parte del G7, una parte del G20 más pequeña, tratando de decir: necesitamos elecciones libres, justas, transparentes y con observación imparcial en Venezuela, y presionar probablemente por la vía de las sanciones económicas o por la vía de las sanciones individuales a diferentes funcionarios del régimen o a testaferros del régimen, puede incrementarse en los próximos días, y eso sí puede generar una situación al menos de descalabro en el corto plazo
para Nicolás Maduro. Quizás él está pensando hoy cómo maniobrar ante un aumento de sanciones, pero también ante la caída de un tesoro para mantener a las coaliciones realmente atadas en torno a ellos. El manejo de las comunicaciones por parte del gobierno, también como la está observando, ya para ir culminando, estamos hablando o sea, de estas últimas semanas, el manejo del lenguaje por parte del gobierno, ¿cómo la podría calificar? Estábamos viendo ahorita, inclusive, que había con muchísimo apoyo el movimiento Somos Venezuela, que ellos tenían como que impulsando un movimiento pro Maduro, pero también veíamos que seguían impulsando también el modelo de Chávez dentro de sus canales de comunicación. ¿Cómo usted está evaluando también estas comunicaciones que está teniendo el gobierno en Venezuela? Bien, mira, la realidad del gobierno siempre está jugando a garrote, zanahoria, garrote, zanahoria. Por un lado yo genero mi narrativa una situación de que yo estoy en control de la situación y tengo un puño de hierro para golpear, pero por otro lado ofrezco ciertos incentivos para tratar de generar un proceso de colaboración. Proceso, insisto, eso es parte del concepto del apaciguamiento en términos formales de teoría política. Hoy hay un claro tránsito hacia la construcción de un madurismo. Y es lo que hemos estado viendo al menos durante el último año. Probablemente en comunicación política sí sea la búsqueda de generar una situación de crecimiento del liderazgo de Maduro, pero al final del día, lamentablemente hoy, esos 4 elementos que te decía hace unos minutos, hiperinflación, hiperconflictividad social, hiperincertidumbre y la hiperfragmentación del poder, termina minando de manera muy fuerte lo que pueda hacer cualquier actor político en el país. No puedes generar una situación de gobernabilidad sin pasar claramente por la fórmula necesaria para generar estabilidad económica. Y hoy, lamentablemente, las medidas de política pública para generar estabilidad no están sobre la mesa. Muchas gracias, muy amable profesor. De verdad estamos acá conversando y parte de lo que ha sido el análisis que compartimos con ustedes sobre lo que ha sido el clima de campaña luego de estas elecciones, tanto en Colombia como en Venezuela. Resumiendo un poco, podemos indicar que netamente lo que ocurra en Venezuela no va a influir en las elecciones de Colombia. Veremos que esperar exactamente cómo se van a ir moviendo cada uno de estos grupos políticos dentro del país hermano en relación a Venezuela, distintos escenarios relacionados con lo que puede ser el posicionamiento del madurismo, escenarios que pueden ir desde lo más radical hasta la agrupación de la oposición para poder lograr grupos de apoyo y recuperar lo que es ese tejido social. Es parte de la información que podemos aportar para BPI TV desde la ciudad de Caracas, quien le reportó Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es presentada por Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest de la calle 41 del Doral, Miami. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en la 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. We Go Live, la nueva era de transmisión en vivo. Visítanos en www.wegolive.com. Agencia de publicidad de Brains Bunch. Hacemos brillar tu marca.